Bueno, vamos a la palabra de Dios, lo que Dios tiene en esta noche para cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando durante este ayuno y terminaremos continuando el ayuno estudiando el libro de los Hechos, por lo cual hemos recibido palabra y hemos sido bendecidos con la palabra de Dios. Nos hemos alimentado. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Y de verdad que sí, y es deleitarnos cada día más y más en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y así poder nosotros aprender y también enseñar a otras personas. Bueno, Espíritu Santo, en esta noche pedimos tu unción, pedimos tu poder, que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón a ti. Guíanos, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, ilumínanos para poder entender y comprender más y más tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro, a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 1 hasta el 9. Cuando ya lo tengan ahí, dicen amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía: Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, o sea, quiere decir una turbación, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón, de los demás lo soltaron. Vamos al versículo 1 para poder dar dice ahí: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo
Anfípolis se hallaba a unos 50 kilómetros de Filipos, Apolonia como 50 kilómetros de Anfípolis y Tesalónica a poco más de 60 kilómetros de Apolonia. La narración sugiere que hicieron el viaje desde Filipos hasta Tesalónica en 3 días, deteniéndose pasar primero la noche en Anfípolis y la segunda en Apolonia. Pablo y Silas y Timoteo habían salido de Filipos a raíz de los disturbios provocados por la curación que Pablo hizo a la muchacha endemoniada. Dejando Filipos, los misioneros viajaron al sureste a lo largo del importante camino romano conocido como la Vía Egnatia. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron finalmente a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad capital de Macedonia y la más importante, con una población calculada en 200,000 habitantes. Fue fundada por Felipe de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Bueno, vamos allí al versículo 2. Vamos al versículo 2. Hasta el 4. Y Pablo, como acostumbrada, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Bueno, hasta allí. Vemos allí que Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. ¿Estuvieron cuántos días? 3 días. 3 días de reposo. El trabajo de Dios en Tesalónica. Pablo predica en Tesalónica por 3 días de reposo. En el versículo 2 dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. La palabra discutió no quiere decir altercar o entrar en disposición, porque tendría que haber varias personas para discutir algo. Pero la palabra discutió quiere decir razonar, que o sea entró en un diálogo allí en Tesalónica. Dice que llegaron a Tesalónica y era esta una importante ciudad. Como acostumbraba Pablo, primero fue a la sinagoga y predicó allí que Jesús fue crucificado y resucitó de los muertos a los judíos y gentiles temerosos de Dios. Había varios aspectos notables por la manera en que Pablo
presentaba a Jesús. Pablo dice que discutió con ellos, que quiere decir razonar o habló. La palabra griega quiere decir traducida como es la raíz de la palabra inglesa para diálogo, porque había un intercambio de preguntas y respuestas. El diálogo con ellos, ¿cómo era? El diálogo con las escrituras, con la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía que Él es el Cristo. Discutir viene de la palabra dialegonmaí, de donde se deriva la palabra castellana diálogo. No describe un sermón normal, sino una conversación, lo cual Pablo respondió a preguntas de sus oyentes. Y esta era la manera en que él ministraba en las sinagogas. Pero después ya entró él a dialogar, a predicar la palabra de Dios, a exponer la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es la verdad. Pero Pablo, él no habló con la sabiduría humana, ni las tradiciones extrabíblicas que tan veneradas eran para los judíos. En lugar de esto, el apóstol habló con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Les habló del Antiguo Testamento. Demostró su caso que desde la primera fuente que los judíos veneraban, era necesario predicar que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pablo habló de los tipos de sacrificio en el sistema expiatorio de la ley de Moisés. Y él habló acerca del Salmo 22. Por el tiempo no lo podemos leer, pero ustedes en su casa lo pueden estudiar. Por ahí hay que tomar notas, apuntes. También Isaías 53. O sea, para probar que el Mesías debía de padecer, para mostrar que el Mesías resucitaría de los muertos. Y habiendo comprobado por lo consiguiente que el Antiguo Testamento profetizó la muerte y la resurrección del Mesías, la poderosa conclusión de Pablo fue que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él se centró, que Cristo padeció y que solo él cumplió las profecías, y que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que después fue sepultado al tercer día. Jesús mismo usó las Escrituras
del Antiguo Testamento para enseñarle a los discípulos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, 27. Ahí le coloca un separador porque vamos a seguir estudiando. Lucas 24, 27. Dice la palabra de Dios: y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús mismo usó las escrituras para enseñarles a los discípulos. Vamos al libro de Juan 5:39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el 46: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? O sea que Jesús citó estas citas hablándole a ellos. Pero Pablo, él se centró en predicarles la palabra de Dios. Y los tesalonicenses, ellos tenían un corazón abierto, una mente abierta para escuchar la predicación de los tesalonicenses, de Pablo. Ellos estaban atentos porque ellos necesitaban oír la palabra de Dios. Ellos necesitaban escuchar el mensaje de salvación. Pero los tesalonicenses, ellos no se quedaron ahí con escucharlo a Pablo. Ellos fueron a verificar, buscando el rollo de la palabra de Dios, a ver si las cosas eran así conforme al mensaje que Pablo les había hablado. Y qué bueno es cuando nosotros predicamos la palabra para poder que entiendan el mensaje. Ellos estuvieron atentos, pero algunos, como dice aquí en el versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Silas y de los griegos piadosos, que era un gran número de mujeres nobles, no pocas. Unos creyeron, y ahí estaban los tesalonicenses y los griegos, escuchando la palabra de Dios, porque eso era el mensaje que Pablo les quería hablar, para que ellos entendieran que Jesucristo murió por los pecados, y que Él muriese y resucitase de entre los muertos, y que Cristo era el Rey. Dice la palabra de Dios aquí en el 5: pero los judíos que no creían tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, o sea, una turbación, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraron sacarlo al pueblo. Siempre habrá oposición
Siempre habrá persecución cuando se predica la palabra de Dios. No todos están suficientemente prestos para oír el mensaje de la palabra, pero otros no creen, se burlan, desechan la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros? En el primer libro de Pedro 2:2. Vamos a esta cita. Vamos al libro de Pedro 2:2. Dice la palabra de Dios: desechad como niños recién nacidos la leche espiritual y no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos enseña que nosotros, como pueblo de Dios, que debemos escuchar la palabra, desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Podemos tener edad, pero todavía no llegamos al conocimiento de la palabra, que todavía necesitamos esa leche espiritual y no adulterada, que no torcer la palabra, que la palabra debe ser pura. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios, así poderle enseñar a otros lo que predicamos, lo que sabemos, lo que hemos conocido. Porque si no conocemos la palabra de Dios, como dice, que el pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pablo le ordenó a Timoteo, a su amado hijo en la fe, porque Timoteo era un hijo espiritual en la fe. Y le dice en segundo libro de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obreros que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que debemos estudiar la palabra de Dios, que debemos estudiar y conocer la verdad, para que así nosotros podamos predicar y enseñarle. Porque muchos nos harán preguntas y a veces no les damos la respuesta porque no sabemos. Le damos alguna palabra y eso no debe ser así. Si no entendemos la palabra de Dios, debemos preguntar, porque no todo lo sabemos. Debemos preguntar qué es lo que me habla, qué es lo que me dice, o para darle respuesta a otra persona. En los grupos siempre se presenta, porque habrán en los grupos personas con inquietudes y participan y escuchan y preguntan. Si no lo sabemos, hay que preguntarle a los pastores y darle la respuesta precisa, clara de la palabra de Dios, para no cometer algún error. Eso nos puede pasar. Y así como los tesalonicenses, ellos le hacían a Pablo preguntas
Y él le respondía, porque Pablo era un hombre que conocía la palabra de Dios, había estudiado. El profesor de él era Gamaliel. Él conocía la palabra, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento. Era un hombre estudiado, de manera que él no se equivocaba. De manera que nosotros debemos, como pueblo de Dios, presentarnos a Dios aprobados, que conocemos la palabra de Dios, como obreros que no tenemos que avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Debemos ser diligentes y cuidadosos en la palabra, en la Biblia, y así no producirá un cristiano poderoso en las Escrituras. Debemos estudiar, debemos anhelar la palabra de Dios, ser estudiosos de la palabra de Dios, leer, estudiar en la casa y recibir el alimento espiritual para así enseñarle a otras personas. Y esto fue que le dio un ejemplo, Pablo, de enseñar la palabra de Dios, porque ellos no conocían, pero ellos, no todos creyeron la palabra, otros no les gustó, y así de pronto habrán personas. Como dice en Santiago, que Santiago exhortó a los cristianos. En Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. El estudio bíblico es aumentar el conocimiento y acrecentar la santidad y la semejanza a Cristo. El creyente del Antiguo Testamento, Esdras, es un ejemplo que todo cristiano debemos seguir y estudiar la palabra de Dios. Para que ustedes tomen nota, Esdras capítulo 7, 10. Él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar al pueblo de Israel los estatutos y mandamientos. Y el pueblo estudió la palabra de Dios. Vamos allí donde dice vamos al libro de los Hechos. En el versículo 5: y los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. De Jasón poco se habla, pero Jasón era cristiano. Allí en la casa de Jasón hospedaba a los misioneros. Allí no se encontraba Pablo ni Silas, porque los hubieran sacado de ahí y los hubieran azotado o los hubieran arrastrado, como hicieron con Jasón. Lo sacaron de allí. Ahí dice que hombres ociosos, que eran malos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo
algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, como pasó en Antioquía de Pisidia. Está en el libro de Hechos 13:45. En Iconio, Hechos 14:2. Y en Listra, Hechos 14:19. Eso le sucedió a Pablo en el primer viaje misionero, y también recibió oposición por la multitud, por gente envidiosa en el pueblo judío. ¿Y qué pasó allí? Y asaltaron la casa de Jasón, a cuya casa parece haber sido un lugar donde se reunía la iglesia. Cuando estos hombres malos no encontraron a Pablo y a Silas, atacaron al mismo Jasón y a algunos hermanos que estaban con él. Eran los misioneros. Ellos tenían miedo, tenían pavor de que los fueran a azotar, que los fueran a meter a la cárcel. Pero ellos gritando, dice aquí, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estos son los que trastornan el mundo y han venido acá a hacer alboroto a la multitud. Y los hombres malos elogiaron sin querer a la efectividad de la obra de Dios que hacía a través de Pablo y Silas. Cambió el Espíritu Santo la idea de estos hombres malos, de estos hombres ociosos que querían hacerle daño. Dios trabaja cuando predicamos la palabra y vemos el respaldo de Dios. Pero ahí les cambió el pensamiento a estos hombres y dijeron: estos hombres son los que trastornan el mundo, alborotan a la multitud, y de los cuales Pablo, Silas y Timoteo eran los hombres que trastornaban el mundo. ¿Con qué? Con su palabra, con enseñarles, predicar, a pesar de las oposiciones, de las dificultades, a pesar de todo lo que querían hacer, de las grandes persecuciones, por predicar la palabra de Dios. De igual manera, nosotros, como hijos de Dios que salimos a predicar la palabra, vamos a encontrar persecuciones, nos van a murmurar, van a criticar y van a decir: estos son una secta. Pero lo cual a mí me han dicho: ¿qué secta? ¿De qué secta es? Yo les digo: yo no soy una secta. Yo creo en Jesucristo, creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo he aprendido la palabra de Dios. Predicamos el Evangelio de Jesucristo, pero no somos una secta. Porque ¿qué hace una secta? Una secta los confunde. Los confunde aún a los cristianos. Y de eso han habido casos cuando les abren la puerta a varios grupos que andan hablando de la palabra de Dios, pero a veces los confunden. No es la palabra en realidad lo que deben enseñar. Y se vienen a confundir, y resulta de que después
ya dice, ya no quiero volver a la iglesia donde yo me congregaba, ya no, porque acá me están enseñando otras cosas. Y yo personalmente he tenido que ir, personas que se han bautizado, que han recibido los 5 encuentros con la Biblia, que han estado en los grupos de célula. He encontrado personas con los pentecostales, otras personas con los testigos de Jehová, que les enseñan otras prácticas, otras costumbres que son antibíblicas y no están en la palabra de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Nosotros, no solo los pastores, sino los supervisores, líderes y los que predicamos la palabra, no dejarlos ahí, que se los arrebaten, ir, prepararlos y llevarles la palabra y enseñarles, porque ellos no conocen la palabra de Dios. Ellos todavía son niños espirituales que necesitan aprender, y los que vamos a enseñar somos nosotros, una doctrina sana, una doctrina, la doctrina sana, enseñar, predicar y discipularlos. Mientras que nosotros, iglesia, no los discipulamos, ellos se van a extraviar. Ellos van a tomar por otro camino más fácil. No, es que allí en la iglesia le exigen esto y esto y esto. Le exigen que del diezmo, que de la ofrenda. Y hay otros grupos que le dicen que no hay que diezmar, no hay que ofrendar, que no hay que bautizarse. Y si se bautizan, le dicen que se bauticen en el nombre de Jesús y no más. Mientras que el bautismo, ¿cómo es, hermanos? Que el bautismo es que serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio y por lo cual debemos ir y predicar, enseñar la palabra de Dios y hacerlos discípulos. Ese era el trabajo que Pablo y Silas hacían. Pero donde quiera que ellos iban, encontraban oposición de multitudes, porque ellos eran hombres, siervos de Dios, que trastornaban el mundo entero. Y tenemos, iglesia, que personas que trastornan el mundo, los misioneros, que ellos con disposición salen de la ciudad a predicar el evangelio a otros lugares. Por eso debemos orar por los misioneros, por los evangelistas, para que Dios los ayude y los bendiga, para que ellos, porque ellos están dispuestos a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice, iglesia, a nosotros? Que seremos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Primero debemos predicar la palabra aquí en la tierra, pero muchos quieren irse a Judea, a Samaria, sin haber hecho nada aquí donde Dios nos ha colocado. Muchas veces quieren huir, como por pasear o como por turismo, ir a otros lugares, pero eso no es así. Debemos de sembrar la palabra de Dios aquí, donde Dios nos colocó, y luego ir a los que son enviados, para ir de misioneros a otras partes
y a otros lugares. Los líderes judíos formularon dos acusaciones contra los creyentes. La primera fue: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido esta vaga acusación de que los misioneros eran alborotadores. No se sustentaba. Es más, fue una turbación la que provocó los disturbios. Al declarar que Jasón los había recibido, lo acusaban de que habían albergado delincuentes, y no era así. No habían allí ningunos delincuentes, eran los misioneros que los habían albergado. La segunda acusación contra los misioneros fue mucho más grave. Todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Reconocer a cualquier otro rey que no fuera el César era uno de los crímenes más graves en el Imperio Romano, que por supuestamente afirmar que un gobernante terrenal era rival para el César, que los romanos crucificaran a Jesús. Vamos al versículo 7, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. En el 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Ahí vemos de que eso valió mucho para poder que se predicase la palabra de Dios. Los cristianos que alborotarían al mundo, como lo hicieron Pablo y Silas y sus compañeros, ellos fueron audaces, pero anunciar el mensaje correcto y reconocer la importancia de obtener la ayuda de otros. También debemos estar preparados para cualquier tormenta, cualquier persecución que seguramente nos seguirá. En la obra de Dios siempre está la medida de nuestros esfuerzos laboriosos, y que ningún trabajo de propagación se hace sin un costo. Y todo triunfo verdadero de la cruz produce después el fruto. Después de que vengan las aflicciones, después de que vengan las tristezas, y así podemos compartir el trabajo que se hace para que el reino de Dios venga. Así sea, que se vengan oposiciones, que se vengan controversias, que se vengan dificultades, que aunque se venga el desánimo, porque a veces hay temor. Tenemos a veces temor, miedo de qué dirán, de qué nos van a decir, qué vamos a encontrar. Sí, vamos a encontrar. Cuando vamos a evangelizar, siempre vamos a encontrar algo. Siempre vamos a encontrar. Habrán hogares que tienen problemas, habrán dificultades,
con los hijos. Habrán también personas en la droga, en el vicio. Vamos a encontrar de casos a casos, y casos muy delicados, pero no debemos ser como llaneros solitarios. Debemos nosotros visitarlos, no dejarlos ahí. Debemos nosotros restaurar a las personas para poder que ellos sean discipulados, que ellos sean enseñados. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. Siempre debemos usar la palabra de Dios. Siempre nosotros debemos prepararnos en la palabra para poder a cada uno responder a cualquier problema que tenga. Amén. Esa es la forma, la manera como iglesia que debemos hacerlo. De manera que nosotros debemos ir, pero eso nos cuesta. Si no nos cuesta nada, no pasa nada. Pero si nos cuesta, dejamos el temor, dejamos el desánimo, dejamos tal vez la pereza. Y esto debe ser que nosotros tengamos pasión por las almas, por el que sufre, que no seamos indiferentes al dolor ajeno, porque usted y yo somos llamados para predicar la palabra, estudiar la palabra y enseñarles y discipular. Donde quiera que estemos, sea en la familia, sea a los vecinos, sea en el lugar y en el barrio donde vivimos, sea allí en el distrito, allí nosotros tenemos que ir y predicar el mensaje de la palabra de Dios. Estamos prestos y hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que obedecer a Dios, porque el llamamiento que Dios nos ha hecho es irrevocable. No debemos huir y debemos estar prestos y tener pasión por las personas. En este año nos espera el trabajo, como dice ahí en el cartelón: no temas, predica y no calles. Nos estamos preparando en este ayuno. El ayuno es corporalmente que nosotros lo hacemos, pero también nos estamos preparando espiritualmente. Consagrar nuestra vida, consagrar nuestro tiempo, consagrar, dejando todo lo que nos impide, todo obstáculo, para poder salir y que haya un respaldo de Dios. Y así dice que transformaremos a muchas personas, como Pablo, Silas. Dice: estos son los que trastornan el mundo. Estas mujeres, estos hombres son los que trastornan el barrio. Estos son los que vienen a predicar. No todos nos van a escuchar. Habrán muchas personas que son duros de corazón. ¿Por qué? Porque hay ceguera espiritual. Tienen la mente enceguecida para que la palabra de Dios no la reciban. Pero no debemos lanzarnos así, debemos orar primeramente. No ir así por así a la deriva. Debemos orar, romper toda cobertura del enemigo donde quiera que vayamos, para que la gente sea abierta y receptiva a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra que tú nos has enseñado en esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos
y te glorificamos, Señor. Por lo cual, Señor, de Pablo y Silas recibimos mucha enseñanza, Señor. Mucha enseñanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Vamos a una canción que vamos a adorar a Dios. Gloria a Dios. Mientras se nos acomoda el músico, queremos contarle a las mujeres que se encuentran en este auditorio que tenemos un detalle para ustedes. Por favor, no se vayan a retirar, que les tenemos un regalito a las damas que se encuentran en este lugar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor con una canción que es hermosa. Es una canción que muy seguramente usted se sabe, es una canción que se utiliza recurrentemente en todas las iglesias y es una canción que dice que venimos a adorarle. Una de mis compañeras, varias de mis compañeras se van a acercar a cada una de ustedes y les va a hacer entrega de un obsequio que nos trajo nuestra compañera Marta López, con el patrocinio de Lasañas Marta López. Con mucho cariño Dios puso en su corazón traernos un regalito a las damas que nos encontramos en este auditorio, recordándoles que nosotros nos reunimos los días viernes, del primer viernes de cada mes, estamos aquí reunidos. Entonces, estamos listos. Yo te pido que inclines tu rostro, vamos a cantar esta canción para cerrar esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado. Gloria a Dios. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Oh, aleluya. Vine a adorar. Que levante sus manos y adore a Dios. Declárelo que Él es el Dios, el Rey de los Reyes. Solo tú eres grande, Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó
ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Aleluya, Señor. Te damos la alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido, Señor, a exaltarte. Hemos venido, Señor, a darte el honor de vida a tu nombre, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor, de ser exaltado, de ser adorado en gran manera, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si tú eres el Rey Supremo, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios grande, grande,